Estamos examinando las causales en virtud de las cuales un deudor puede exonerarse de responsabilidad. Y en la clase anterior nosotros trabajamos lo que es el caso fortuito o la fuerza mayor, y asociado a la misma está la temática de la teoría de los riesgos. Bueno, tratándose ahora segunda posibilidad de exoneración de responsabilidad: la ausencia de culpa. A ver, de acuerdo al artículo 1547 del Código Civil, la prueba del caso fortuito le corresponde al deudor. Y la prueba de haber empleado la diligencia debida igualmente corresponde al deudor. Por eso entonces que nosotros en un momento trabajamos esta idea de la culpa presunta. Entonces surge la pregunta siguiente: ¿le basta al deudor probar que empleó la debida diligencia para liberarse de la responsabilidad civil contractual? ¿O necesita, en esa hipótesis, probar la existencia de caso fortuito u otra razón por la cual él no responda? Dicho de otra forma, basta con decir, comprobar, con justificar que se empleó la debida diligencia para exonerarse de la obligación. No hay ninguna duda que si la obligación es de resultado, eso no le sirve al deudor, porque la obligación de resultado estamos garantizando un resultado determinado. Ahora, sobre este punto, nuestra doctrina no es uniforme y la Corte Suprema ha dicho que le basta al deudor acreditar que ha empleado el cuidado a que le obligaba el contrato sin que sea necesario probar caso fortuito. A ver, sobre este punto es interesante tener claro que desde el punto de vista, dogmático, yo les diría que a mi entender no basta con que el deudor afirme que empleó la debida diligencia. ¿Por qué razón? Porque si se trata de una obligación de resultado, está claro que el empleo de la debida diligencia no exonera, por cuanto la prestación misma lleva involucrada un resultado. Pero en el caso de las obligaciones de medio, ¿cómo se exonera el deudor? El deudor se exonera, en términos generales, probando que ejecutó la prestación conforme a la lex artis, es decir, de alguna manera empleando la debida diligencia o cuidado. Entonces surge el problema: ¿es suficiente con probar que se empleó la debida diligencia para exonerarse? ¿O será necesario que el deudor adicionalmente pruebe la existencia de un caso fortuito u otra causal? Yo les diría que esto es dudoso, que esto es controversial. Me parece que si el deudor no se libera, sino ante este último, me parece que no es suficiente. No obstante, que para otra doctrina sí sería suficiente. ¿Y por qué les digo esto? Porque el problema que vamos a tener es que, como en materia de responsabilidad contractual, la culpa se presume y es una presunción simplemente legal. ¿Cómo quebramos, cómo desvirtuamos, cómo atacamos esa presunción? Solo diciendo, mire, empleé la debida diligencia o cuidado, y eso de alguna manera refrendarlo en algún medio de prueba, me parece que eso puede ser de alguna manera insuficiente. Tercera posibilidad de exoneración de responsabilidad: el llamado estado de necesidad. Aquí la pregunta es: ¿queda el deudor liberado de responsabilidad en el caso en que, pudiendo cumplir, no lo hace para evitar un mal mayor?
Aquí se diferencia del caso fortuito en que no hay un impedimento insuperable. A ver, tanto la doctrina como la jurisprudencia no aceptan el estado de necesidad. Es decir, que yo deje de cumplir para evitar un mal mayor. Por ejemplo, soy un proveedor de alimentos y destino esos alimentos al consumo de mi familia, mis seres queridos, en lugar de entregárselos a la persona a quien de alguna manera los va a comercializar. O sea, el estado de necesidad no se acepta principalmente porque no estamos frente a un impedimento insuperable. En cuarto lugar, ¿podrá exonerarse el deudor diciendo, mire, mi acreedor ha incurrido en un hecho o en una actuación culpable? Lo primero que hay que dejar absolutamente en claro es que nuestro Código Civil no ha reglamentado de modo orgánico la mora del acreedor, sino que simplemente se ha referido a ella a través de un conjunto de disposiciones que están en diferentes temáticas. Pero no hay una orgánica, no hay una sistematización sobre la culpa del acreedor. Por eso entonces que esto va a tener que ser resuelto caso a caso, es decir, contrato a contrato y a partir de los presupuestos fácticos que se esbocen en los escritos principales y la prueba que se llegue a rendir. Vamos sí a considerar dos normas que de alguna manera nos van a permitir a nosotros hacernos cargo de esta temática. La mora del acreedor. Imaginémonos, por ejemplo, que el comprador de una especie o cuerpo cierto se niega a recibir esa especie o cuerpo cierto de manos del vendedor. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el deber de cuidado que tiene todo deudor de una especie o cuerpo cierto cuando, en este caso, el comprador se constituye en mora? ¿Qué pasa con el vendedor? ¿Hasta dónde va a alcanzar su responsabilidad de cuidado? ¿Qué ocurre si en ese periodo sobreviene un caso fortuito? O bien, ¿está obligado el vendedor a mantener este estándar de cuidado y de conservación estando el comprador en mora? Por eso entonces que vamos a dar lectura al artículo 1827 del Código Civil, que nos dice lo siguiente. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa y solo será responsable del dolo o de la culpa grave. Entonces ustedes se dan cuenta cómo el comprador, por la sola circunstancia de constituirse en mora de recibir, impacta esa conducta en la obligación del vendedor, quien solo va a responder en materia de cuidado y conservación solo si ha obrado con dolo o con culpa grave. Por lo tanto, en este caso, el deudor, que es el vendedor, pudiese perfectamente esgrimir la mora de su acreedor, en este caso del comprador, como causal para exonerarse o atenuar su responsabilidad. Vamos a leer ahora el 1548. El 1548 nos dice lo siguiente. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora. Es decir, el hecho o culpa del acreedor puede ser esgrimido por el deudor como una causal para exonerarse o atenuar su responsabilidad civil. Entonces, hasta ahora, ¿caso fortuito? Sí. ¿Hecho del acreedor? Sí. ¿Estado de necesidad? No. ¿Prueba de la debida diligencia o cuidado del deudor? Se discute. Ahora vamos a iniciar el estudio de otra de las causales de exoneración, digamos, de la otra de las causales en virtud de las cuales el deudor pudiese exonerarse de responder.
y es la llamada teoría de la imprevisión. A ver, constituye una idea asentada en nuestro ordenamiento jurídico el principio de que lo pactado obliga, lo cual está reconocido legislativamente en el artículo 1545 del Código Civil. Se dice que la ausencia de esta norma pudiese llegar a causar graves perjuicios en las relaciones jurídicas y en la estabilidad de las mismas a partir de un contratante o de contratantes inescrupulosos. A ver, ¿en qué plano nos vamos a situar para estudiar la teoría de la imprevisión? Nos vamos a situar en el plano siguiente, y que es absolutamente atingente a lo que hoy día está ocurriendo. Hay muchas personas que hoy están planteando que la pandemia del COVID-19 ha trastocado las relaciones comerciales, transformando las prestaciones en ciertos contratos, o de tracto sucesivo, en excesivamente onerosas. Y por lo tanto se les hace muy difícil cumplir con el contrato. Y ellos están hoy día abogando por una revisión del contrato, una readecuación del contrato, en último caso por una suspensión de los efectos del contrato y finalmente en la resolución del contrato. Esto se está planteando principalmente en sede de contratos de arrendamiento, de inmuebles destinados a la habitación. Esto se está planteando también en arrendamientos de locales comerciales. No tiene aplicabilidad en los contratos de arrendamiento de predios rústicos, por cuanto ahí la situación de eventos, digamos, imprevistos, imprevisibles y extraordinarios no facultan al arrendatario para solicitar rebaja de la renta. También lo estamos viendo en los contratos de prestación de servicios educacionales, con universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, establecimientos de enseñanza media, básica y prebásica, digamos particular subvencionado o derechamente particulares, y un conjunto de otros contratos que son de larga data. Porque en definitiva lo que se dice, mire, cuando se celebró el contrato se hizo bajo determinadas condiciones y circunstancias que los contratantes pudieron prever. El problema es qué ocurre cuando se desencadenan circunstancias o hechos extraordinarios y absolutamente imprevisibles, que tornan la prestación de uno de los contratantes en excesivamente onerosa. La respuesta a esa pregunta es la que nos conduce al estudio de la teoría de la imprevisión. Vamos a continuar entonces en la cápsula siguiente para ir avanzando en este tema.